Muchas gracias. Bueno, a todos los que están sintonizando en este momento, bienvenidos. Me presento con ustedes, soy Misael Morales. Me dedico justamente a la producción audiovisual, tanto para cine como para teatro, en diferentes plataformas, tanto televisivas como de streaming. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy justamente, pues es lo que nos está a todos, creo que, evolucionando en la nueva forma en la que estamos viendo contenidos actualmente, que es el cine por medio de digitales, ¿no? O sea, ya tenía tiempo que estaba evolucionando esta forma de crear contenidos, esta forma de ver contenidos a través de estas plataformas, pero ¿qué pasó en estos últimos meses? En estos últimos meses ha habido una evolución más rápida y ha habido una necesidad más notoria de tener estos contenidos a través de plataformas digitales, principalmente por lo que pasó con el rollo del COVID, ¿no? Con el tema de la pandemia que globalmente nos atacó a todos. Actualmente, el incremento de medios que están creando estos contenidos, estas formas es mayor, y la gente que está viendo estas plataformas está ya mudándose ahora de manera forzada a pasar del cine convencional a las plataformas de streaming. Obviamente, yo como ustedes, todos tenemos que estar en este momento en casa y tenemos que estar viendo la manera de lograr mantenernos seguros, mantenernos a salvo de las pandemias que están sucediendo a nuestro alrededor, del COVID. Y ahorita lo que tenemos que encontrar es la manera en la cual como cineastas podamos seguir creando contenidos, podamos seguir avanzando en la creación de diferentes formas de llegar al público y también podamos nosotros como espectadores que también son ver esos contenidos en algún lado y en algún lado ser partícipes de este movimiento, ¿no? ¿Qué está pasando con las plataformas digitales? Les voy a compartir pantalla para que vean un poco de a qué me refiero. Específicamente, qué es lo que nos brinda la plataforma de streaming actualmente y por qué se ha vuelto tan importante. Tenemos aquí el ejemplo de cuál es la importancia y qué son los detalles de la plataforma de streaming, ¿no? La plataforma de streaming actualmente tiene estos puntos principales. Tiene fácil acceso, tiene mayor contenido a menor precio, obviamente comparado con la cartelera regular o la cartelera que estamos acostumbrados en el cine convencional. Para la mayoría de las personas es más cómodo en cuestión de horarios, dado que obviamente todos lo sabemos, no tenemos que estar atados a un horario específico para ver algún contenido, alguna película, podemos verlo a cualquier hora del día. Tenemos películas internacionales o globales a nuestro alcance y tenemos control de la emisión y multitasking. ¿A qué me refiero con el control de la emisión y el multitasking? Obviamente, por ejemplo, en este momento, mientras ustedes están viendo esta conferencia con un servidor o escuchándome, probablemente pueden estar haciendo otras 3, 4 cosas al mismo tiempo. Pueden estar revisando su correo, pueden estar viendo a lo mejor algún pendiente que tengan a la mano de algún libro, pueden estar comiendo, pueden hacer más cosas que en una sala de cine convencional se podrían estar haciendo solo por ir al cine. Es muy interesante ver todos estos puntos y es muy interesante pensar en lo que la cuarentena ha provocado en este modo convencional que ya ahora no podemos accesar de ir al cine y pensar un poquito en las diferencias, en los pros, en los contras de este movimiento, de esta evolución. El fácil acceso, por ejemplo, el fácil acceso y el mayor contenido a menor precio es algo que obviamente como espectadores ya estábamos experimentando, ya estábamos viviendo, pero ahora que no tenemos la posibilidad y no podemos ir presencialmente al cine, esto se vuelve de una manera obligada. Entonces, los 2 meses que han pasado de cuarentena y el tiempo que ha pasado de cuarentena por el cual hemos tenido que estar en casa, yo estoy seguro que como ustedes y un servidor, todos hemos estado consumiendo contenido triple
al que consumíamos tal vez cuando teníamos que ir a nuestra oficina a trabajar o teníamos que hacer trayectos largos de un lugar a otro o teníamos reuniones familiares o con amigos. Ahora realmente gran parte de lo que estamos consumiendo es a través de estas plataformas. Entonces es importante que sepamos que si bien es un medio de comunicación y un medio de difusión de cine que ya estaba agarrando campo, no estamos realmente conscientes de una manera común a lo que va a pasar después de la cuarentena. En este momento existen muchas plataformas y existen, aquí les voy a mencionar, les voy a presentar nada más algunas de las muchas que existen alrededor del mundo, las cuales están ya transmitiendo contenidos de películas, de cine. Tenemos obviamente Netflix, que es la que se posicionó como la pionera, y bueno, todo el mundo creo que conocemos bien la plataforma, pero están surgiendo otras, y no nada más necesariamente de canales o de industria cinematográfica, sino que por otras plataformas también se está ya expresando contenido cinematográfico. Tenemos Hulu, tenemos Disney Plus, tenemos TV Plus, que es de Mac, tenemos YouTube, que YouTube, si bien ya lo conocíamos como un medio para ver videos de multivariedad, ahora también está con la dinámica de ver películas completas o incluso la renta de películas o la venta de películas a través de esta plataforma. Tenemos Twitch, tenemos Mixer, tenemos Facebook Live, que Facebook Live también en algunas plataformas, díganse, inclusive algunas clandestinamente están transmitiendo películas a través de grupos de Facebook o a través de páginas de Facebook, películas que no puedes encontrar en otras plataformas. Entonces, es muy grande el número de opciones que tenemos en Internet ahora y el número de películas que tenemos a nuestro alcance que hace algunos años no teníamos, que hace algunos años no era posible para la mayoría accesar. Gran parte de nosotros teníamos nuestro contenido principal a través de los cines convencionales, a través de ir a ver la cartelera y de ir a ver qué es lo que se está presentando. Añadido a eso y versus cinematográfica sabe, es que la cantidad de proyectos que están al alcance en plataformas cinematográficas convencionales, en Cinépolis, en Cinemex, es mucho menor que la agenda que nos da Netflix, que nos da Hulu, que nos da Disney Plus, que nos da Amazon también, que está sacando su propia plataforma. Todos estos medios de streaming están haciendo que no solo conozcamos el cine de Estados Unidos o el cine mexicano, sino que alrededor del mundo empecemos ya a ver contenidos de otro tipo, empecemos a ver narrativas de otra manera y empecemos a expander nuestro contenido y nuestra preferencia por qué ver. Ya no nada más limitarnos a lo que está en cartelera, que además está ocupado en un 70%, 80% por cine estadounidense, y además de eso es cine principalmente comercial, cine de póster, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como cineastas, como público y como creadores audiovisuales, empezamos a abrir nuestra mente, si no es que ya estamos ahí, a aceptar que la manera en la cual el cine se está llevando a los públicos y la cual el cine está evolucionando es ya a través de estas plataformas. Creo que la cuarentena, y lo puntualizo mucho porque justamente creo que es el mayor ejemplo de cómo esto está revolucionando el mundo. En Figma, el festival del cual soy fundador y productor desde hace varios años, que hemos tenido ya 5 ediciones a la fecha. Desde hace 5 años estábamos justamente hablando de este tipo de situación. Estamos hablando de el cine a través de medios alternativos, justamente eso del festival. Entonces, estamos hablando de cómo se está llevando a ustedes como público un cine diferente, que puedes accesar a él por medio de tu computadora y ni siquiera tu computadora, a veces por medio de tu celular. Gran parte de nosotros estoy seguro que vemos el cine o las series que están en estas plataformas en nuestro teléfono.
porque a veces inclusive las vemos no nada más cuando estamos en casa, las vemos a través de trayectos camino al trabajo o en un avión o en un autobús camino a alguna que estemos viajando y descargamos las películas y las tenemos al alcance de nuestro teléfono. Entonces, es importante ver cómo teniendo cerrados los grandes monopolios de cine, esta cuarentena, no nos quedamos sin ver cine, al contrario, consumimos todo lo que no habíamos consumido en estos años al triple. Les voy a presentar a continuación unas cifras específicamente de cómo ha crecido, específicamente ha ido en comparación con el cine convencional, creciendo la cantidad de números que se están logrando las plataformas digitales en comparación con las cifras del cine convencional. Aquí les pongo unos ejemplos de datos duros rápidamente para que vean de qué estamos hablando. Estos datos son directamente del MPA, Motion Picture Association, que son datos de los 3 años en concreto. 2017 tenemos que en cuanto a las plataformas digitales, ellos obtuvieron 47.8 mil millones en su distribución de películas y de contenido audiovisual versus un 40.6 mil millones del cine convencional en 2017. En 2018 tuvimos 55.7 mil millones de las plataformas digitales contra un 41.1 mil millones en retribución. En 2019 tenemos 58.8 mil millones de parte de las plataformas digitales y 42.2 mil millones de parte del cine convencional. Englobando todo esto, las ganancias totales de la industria en 2019 fueron 101 mil millones, de las cuales el 58.3 vinieron de proyecciones no cinematográficas. ¿A qué me refiero con proyecciones no cinematográficas? Proyecciones vía streaming. ¿Qué quiere decir esto? Creo que más claro no puede estar. Si ustedes ven el avance del cine a través de las plataformas digitales de streaming en 17, 18 y 19 y lo comparamos con el avance que tuvo el cine convencional en esos mismos años, podemos ver que la manera en la que está evolucionando la plataforma de streaming es muchísimo más rápida. Y ni siquiera quiero pensar cómo va a estar cuando la cifra del 2020 esté ya dada de alta. Porque, como estoy comentando, con esto de la pandemia y con esto de la reclusión obligada que tuvimos que realizar, obviamente las plataformas se quedaron con todo el contenido y con todas las vistas que la gente podía tener, dejando a los cines obviamente de un lado. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los contenidos de streaming y los contenidos de cine convencional? Bueno, principalmente las historias, como lo comentaba hace un momento, provienen de otros países además de Estados Unidos. Hay que ser honestos en esta parte. Gran parte del contenido que estamos acostumbrados, mexicanos, viene de Estados Unidos. Eso es algo que creo que cualquiera que nos guste el cine o que seamos conscientes de lo que vamos a ver en la cartelera convencional, sabemos que esto es verdad. Entonces, ¿qué pasa con las plataformas de streaming? Nos dan contenido de otros países con otra narrativa, con otro tipo de historias que no podríamos tener acceso a él aún yendo a un cine, aún yendo a Cinépolis, a Cinemex, a algún otro cine independiente que esté al alcance de nuestro bolsillo o de nuestra cercanía. Una narrativa más ágil y una duración estándar en su mayoría, 1.45 minutos. Esto es una generalidad. Gran parte de las historias a través de las plataformas digitales no duran más de 1 hora 40 o 1 hora y media algunas, y la narrativa es un poco más ágil. ¿Qué ha pasado con esto? Y de esto voy a hablar un poquito del tema mañana, porque mañana tenemos la segunda parte de esta conferencia. El hecho de que todos estemos tan acostumbrados a las plataformas digitales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, y que estemos tan acostumbrados a solo estar rápido, de contenido eficaz,
que es lo que vemos a través de Instagram, videos de 30 segundos, 1 minuto, en Facebook videos de 1 minuto, de 3 minutos a lo mucho, y si es que nos interesaron, nos ha hecho no poder, y me incluyo en ese público, porque aun y cuando yo soy cineasta de profesión, admito que ese cambio está creando una revolución para todos, no nada más para el público que no conoce de cine. Queremos contenido cada vez más eficaz y cada vez más, por tanto las narrativas convencionales cada vez es más difícil que tengan una gran difusión o un gran público, inclusive en las plataformas digitales. Entonces, las películas han tenido que ser su narrativa un poco más rápida o un poco más acercada a lo que son las plataformas de redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente las vea, las digiera rápido y siga adelante. Por estas mismas plataformas podemos ver 3 películas, 4 películas en una sola noche, si estamos realmente interesados en absorber contenido de la plataforma en cuestión, sea Netflix, sea Amazon, sea Hulu, sea Disney Plus. Entonces, por la misma necesidad de estar absorbiendo contenido rápidamente, el contenido ha tenido que ser más ágil y ha tenido que estar realmente a la par, por decirlo de alguna manera, con las plataformas de redes sociales que ya tienen contenido con esta rapidez todos los días, inclusive pasando nuestra página de Facebook o de Instagram con el dedo rápidamente, desde ahí ya podemos darnos una idea de eso. Mayor inclusión en temáticas de actualidad y personajes de minoría. Esto es algo muy importante que sobre todo Netflix se ha encargado de posicionar, que es el hecho de que gran parte de las temáticas que estamos viendo en las películas que son originales de estas plataformas están tratando con temas de actualidad controversiales, cosas que eh, convencional, el cine convencional comercial, no estaba tratando o se está tardando un poco más en llegar ahí. Entonces, mientras el cine convencional está tratando de llegar a ese punto poco a poco en los últimos 2, 3 años, las plataformas digitales ya tienen contenido de por mucho. Entonces, gran inclusión tanto en sus personajes, en sus temáticas, como en los temas socialmente controversiales, incluso dentro de las mismas plataformas. Las películas premiadas en diferentes festivales alrededor del mundo. Esto es algo que a nosotros como cineastas, creadores de festivales o participantes de festivales nos ayuda bastante, que es el hecho de poder saber que aun y cuando la película no va a llegar al cine convencional, existen todas estas plataformas alrededor del mundo en las cuales puede la película ser vista por diferentes personas, no nada más en tu propio país, sino en cualquier lado. Entonces, las plataformas digitales también han tenido gran parte de desahogo de proyectos, de películas por parte de todos los festivales que hay alrededor del mundo, y eso ha ayudado a los cineastas iniciantes o incluso conocidos a poder lograr que su trabajo llegue al mundo. Todo esto nos damos cuenta de que la globalización y gran parte de la globalización, si todavía no llegaba al punto más fuerte en cuanto al cine y las plataformas de streaming, ya estamos llegando ahí, ya estamos llegando a un punto en el cual podemos ver contenido cinematográfico de otros países, cosa que el cine convencional todavía no nos da, y es algo que creo que es de los puntos más fuertes e importantes de estas plataformas, la cantidad y calidad de contenido global que nos permite observar, que nos permite consumir. Y por último, no distinción entre películas independientes y comerciales, que va un poco de la mano con esto, ¿no? Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque yo como cineasta no estoy de acuerdo con esa distinción, pero se tiene que hablar de ella porque todavía existe, ¿no? Las películas independientes o comerciales. Las comerciales solamente son las que tienen gran posibilidad de llegar a los canales de cine convencional, y las independientes se quedan en el aire en los festivales. Volvemos al punto de las plataformas de streaming y su beneficio. El hecho de que estas plataformas le den pie al cine independiente o comercial sin discriminar uno o el otro es uno de los puntos principales de beneficio versus el cine convencional. ¿Qué se busca en una plataforma de streaming? Una experiencia familiar o de pareja, economizar gastos, reducir movilidad
y contenido de historias con cuáles identificarse. Principalmente los 3 primeros puntos de esta diapositiva. El cine convencional, y ese es un debate en el que vamos a entrar el día de mañana, el cine convencional todavía tiene la ventaja de cumplir con una experiencia que va un poco más allá de ver la película en sí, es salir de la casa, es ir con la familia, ir con la pareja, ir con los amigos, tener una experiencia fuera de la convencionalidad de tu hogar. Por esa parte, digamos que todavía hay una parte que se salva del cine convencional. Sin embargo, con todo esto que pasó con la cuarentena y con el encierro que hemos tenido que tener durante estos 2 meses, la experiencia familiar y el tema económico que también a todos nos ha afectado por cuestiones de tener que economizar para poder sobrevivir, el tiempo que algunos tienen ahora con sus trabajos pausados o que se quedaron incluso sin trabajo, es reducir estos gastos, reducir la movilidad, obviamente también por el tema de la cuarentena se tuvo que hacer. Entonces, estos 3 principales puntos que están al principio de la presentación, es justo donde entró el cine streaming con la cuarentena, ¿no? Es cómo puedo hacer una experiencia igual de placentera el hecho de ver una película con mi familia, con mi pareja dentro de mi casa, y qué posibilidades tengo de hacerlo con esas plataformas. Ya a un nivel más básico del día a día, como veníamos haciéndolo de años para acá con esas plataformas, está la practicidad, la comodidad, la variedad y el entretenimiento. Gran parte de el punto con estas plataformas es el entretenimiento y el poder, como decía ahorita, inclusive entre trayectos al trabajo, poder tener algo que ver, algo que nutrirme yo como espectador dentro de las plataformas. Entonces, ¿reemplazará de forma definitiva el streaming a las cadenas cinematográficas? Que creo que esa es la pregunta que nos compete y que todo el mundo nos hacemos el día de hoy. Interesante y complicado definirlo todavía. Sí es muy cierto que las plataformas digitales, como ya lo mencioné ahorita rápidamente, porque estoy haciendo la versión más express de todo este tema, que realmente pueden investigar en internet y es un tema muy, muy vasto, nos da muchos beneficios. Sí, como cineastas y como espectadores nos da muchos beneficios el streaming, las plataformas digitales. Pero también hay cierta parte, y la verdad es que esta parte es un poquito más en cuanto a la nostalgia, hay cierta parte del cine que todavía va a permanecer en las cadenas convencionales como Cinépolis, como Cinemex, que son las 2 cadenas principales en México, y el resto de las cadenas más pequeñas que exhiben cine de manera presencial. Pero sí hay eso definitivo que está bajando, está siendo muchísimo más difícil también a nivel económico decir pago el boleto de papá, mamá e hijos para ver una película, a decir pago una mensualidad de una plataforma y puedo ver las películas que yo quiera. Es un cambio que está sucediendo cada vez más rápido, es un cambio que con la cuarentena se vio más evidente y que como creadores y como cineastas tenemos que también aprender a abrazar ese cambio y empezar a entender los lenguajes y entender cómo a partir de el COVID o a partir de el post vamos a empezar a crear contenidos de manera diferente y a pensar en que esos contenidos pueden ser distribuidos o vistos de manera diferente. El día de mañana hay una segunda parte de esta conferencia, ya entrando un poquito más a detalle de cómo es que el streaming está afectando la creación de los contenidos y la forma en que se deben de crear las películas para ser distribuidas por este tipo de plataformas. Como mencionaba ahorita en un punto muy rápido, buscan cosas diferentes a través de una plataforma que a través de ir al cine. Entonces, del otro lado, no del lado de quien lo ve, sino del lado de quien hace el cine, tenemos que también entender cómo son esas nuevas narrativas y qué tipo de personajes, de historias o de conceptos debemos crear para dentro de estas mismas plataformas no nada más ser exhibidos, sino tener éxito y poder ser exponentes de importancia dentro de estas plataformas digitales, ya que están sustentadas, ya que están posicionadas dentro del mundo cinematográfico, que cada vez es
más difícil estar en contra y realmente es inútil estar en contra de que lo que se ve en esas plataformas es abrazar el hecho de que eso es cine, abrazar el hecho de que el mundo está abierto a estas plataformas para ver estos contenidos y entender la forma en la que esos contenidos tienen que hacerse de aquí hacia adelante. Y a lo mejor en un futuro poder decir, existe el contenido de cine para plataformas digitales y el contenido de cine para cine convencional. Pero eso ya será el tema del día de mañana. Y no sé, Viviana, creo que te doy la palabra un Claro momento. que sí, Misael. Pues sí, justamente como lo comenta, sería buscar este equilibrio y como igual nuestro público lo ha comentado aquí en nuestro chat, de encontrar ese equilibrio entre el cine de streaming y el cine tradicional para obtener lo mejor de ambas partes. Y una pregunta muy breve que comentaron es de todo este contenido, ¿cómo se protege? O sea, porque sabemos que el derecho de autor es muy importante, entonces, en estas plataformas de streaming, así brevemente, ¿cómo se hace esta parte? Muy parecido a los convenios y a los contratos que se tienen con las grandes industrias, con las grandes distribuidoras como Cinépolis, como Cinemex, que sigo repitiendo estos nombres porque son los nombres que más conocemos de cines convencionales. Se hacen contratos obviamente con la persona, con la productora o las productoras involucradas en el proyecto cinematográfico y se hace una distribución de porcentajes de acuerdo a las conveniencias de la plataforma versus las conveniencias de la productora en cuestión o las productoras en cuestión. Es muy variado el tipo de contratos o el tipo de convenios que existen para comprar un proyecto y distribuirlo a través de estas plataformas. La verdad es que depende mucho del proyecto, de la relevancia del proyecto, del costo y la distribución que te va a dar el proyecto. No es lo mismo alguna película independiente que, por ejemplo, puedas encontrar en Netflix y la distribución y el peso que salió, por ejemplo, a Roma, que pudimos ver promocionales en las calles, en internet podemos ver anuncios, podemos ver como lo primero que nos aparecía en la plataforma. Entonces, depende mucho del tipo de proyecto y lo que haya detrás del proyecto, es el tipo de contrato que se hace con la persona y el tipo de porcentajes que se reciben después que en la plataforma digital, sea cual sea. Muy bien, Misael, pues muchas gracias por esta información. El día de mañana continuaremos con esta conversación Muchas gracias. por la noche, así es que talentos, no se olviden de acompañarnos mañana para platicar más y nos podemos compartir también todas sus dudas y todo lo que les vaya surgiendo en el camino de aquí adelante. Muchas gracias, Misael.